El final lo que va a corresponder es que quien debe primar para que funcione bien es el plumón. El pulmón. Obvio. Y esta vaina está siendo regulada por... Vamos a hacerlo así, ¿no? Obviamente no es así, ¿no? Esto es nuestra cañería. Y esto es nuestra bomba. Y esto es nuestro sistema de compliance. Muy bien, entonces eso está regulado por varias cosas. Bien, primero, todo esto está regido bajo ¿qué cosa? Líquido que va a estar circulando por una tubería, va a pasar por puertas y se van a abrir las puertas, se cierran las puertas y presiones. Entonces, ¿de qué depende el trabajo del corazón? De cuánto presión le dé para empujar ¿qué cosa? Este líquido. Entonces van a jugar dos variables, el volumen y la presión. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Es volumen sistólico. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Por frecuencia cardíaca. Por resistencia vascular periférica. Claro. Que resumen ese gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? A eso iba a llegar. Entonces, el gasto cardíaco es esto de acá. Gasto cardíaco. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Entonces es igual a Volumen sistólico. Volumen de eyección. sistólico, volumen de eyección por La frecuencia frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces van a ver ahí ustedes que hay estas tres variables se van a convertir en muchísimo más. ¿De qué depende el volumen de eyección? ¿De qué depende el volumen de eyección? Profe, depende del volumen telediastólico. ¿Qué significa el volumen telediastólico? Es el volumen al final de la diástole. ¿Qué es la diástole? No, es la relajación. Relajación. Relajación, es decir, el máximo contenido de volumen que va a haber en el corazón después de que se ha llenado, ¿no? Está llenecito, está todo turgente ahí. Ese es el volumen telesistólico. Y el volumen telediastólico es el volumen que queda después de que se con. Vamos a hacerlo así ya. No es al revés. ¿Ah? Telediastólico, perdón. Ajá. Telediastólico, que está acá. Y este es el volumen telesistólico. O sea, todo lo que ya salió, acá no sale nada y está paradito, y acá salió. Entonces aquí queda, se ha vaciado, pobre. Se vació. Entonces, bueno, era el otro ventrículo, ¿no? Pero bueno, los dos. Acá. Entonces, acá va a ser un volumen mayor o menor. Acá. Menor. ¿No? Y acá mayor. Este volumen es mayor que este. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es el rendimiento del corazón. ¿El corazón rinde al 100%? No. El corazón no rinde al 100%. Y eso es igual a la fracción de eyección. El rendimiento. ¿Cuánto de rendimiento le saca el corazón a cada latido cardíaco que tiene? Mayor del 60%. 60%. Entonces la fracción de eyección está oscilando entre el 60 y el 75%. Profe, ¿nunca llega a 100? No. Llegar a 100 significaría que el volumen telesistólico al final es 0. Ah, claro, se lo hacía todo. Me metió todo. Y el volumen, y si es menos de 60 significa que el volumen telesistólico es mucho menor. Ya. Profe, ¿cuánto es el volumen telediastólico? El volumen telediastólico al final de una diástole, cuando el corazón tiene su máxima capacidad, ha eyectado casi todo la aurícula hacia los ventrículos y el ventrículo se ha estirado lo máximo posible para que las válvulas están cerradas, es decir, no hay fuga, lo máximo que puede, 120 mililitros. Profe, 120 mililitros. ¿Y cuánto es el volumen telesistólico? Ah, ahí vamos a sacarlo. ¿Cuánto es el 60% de 120? ¿Cuánto es el 70% de 120? 72. 48 no es. No, 32. 72. ¿Ah? 66 y 72. Su rango es entre 66 y 72. Profe, pongámosle 70. 70. La fracción de eyección es todo lo que le 70. Estoy sacando 70. ¿Cuánto queda al final?
50. 50. 40, 45, ya, 45 porque hay que poner así. Profe, le ha sacado 70 al corazón a este volumen máximo que tiene en la cámara cardíaca, al ventrículo izquierdo, que es el indicador, y nos está quedando 45. Profe, el volumen telesistólico es 45, el volumen telediastólico es 120, es decir, la precarga y la postcarga, digamos, ¿sí? Y el volumen 70 es lo que le ha sacado la fracción de eyección. Profe, esto es fracción de eyección. 70 equivale a decir volumen de eyección, que es igual a decir volumen sistólico. ¿Por qué? Porque después de la sístole, con la sístole saqué esto. Entonces yo integré tres conceptos: volumen telediastólico, volumen telesistólico, fracción de eyección, volumen eyectado, volumen sistólico. Vengo para acá. Volumen de eyección igual a volumen telediastólico menos volumen telesistólico, y esto es igual a volumen sistólico o volumen de eyección. Profe, y esto es igual a ¿cómo es? Volumen telesistólico. No, ya está ahí. O sea, y esto es igual, y esto depende de qué cosa, de la fracción de eyección. Profe, eso es lo normal que puedo sacar. ¿Cuánto es eso? 70 mililitros. ¿Por cuánto es la frecuencia cardíaca? Normal 80. 70. De 60 72. a 90 para algunos, de 60 a 100 para otros, lo normal, en condiciones normales, en reposo, porque estamos hablando de reposo, porque en ejercicio es otra vaina. 70. 70 latidos por minuto. 70 por 70 es igual a 4.900. Profe, el hombre y la mujer tienen diferente volumen sanguíneo, tienen diferente estructura del corazón, diferentes capacidades. Ya, pongámosle 5. 5.000 mililitros por minuto. Listo. Hasta ahí ya estamos integrando. Ahora, ¿de qué depende esto, profe? Que sea 70, 70, 80, si es 100, si es menos. Profe, eso depende de qué cosa? De que el corazón tenga una estructura normal. Y es decir, que las cámaras cardíacas estén con este volumen, profesor, con este diámetro. Profe, ¿y si eso está así? Es diferente. Si eso está así, ¿cuánto creen que habrá de volumen telesistólico y telediastólico? Profe, ¿y si eso está así? Eso está así de grande, dilatadazo. Aumenta el volumen. Aumenta. Estos casos ya no son fisiológicos, sino fisiopatológicos. Y estos en ambos casos pueden llevar a finalmente a la insuficiencia cardíaca, pero es otra cosa. Listo. Eso va a ser ya tema de su conversación. Volumen, ya tiene dos variables, el volumen. Al final, como dijo acá su compañero, la presión es igual a, es una magnitud que depende de qué, de una fuerza que se va a ejercer sobre una área. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende eso de acá que estamos viendo básicamente? Volumen, fracción, frecuencia, esos son volúmenes, nada. Resistencia vascular periférica. ¿Qué es igual a la resistencia vascular periférica? Profe, le voy a meter una presión, una fuerza que va a ir a un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo tiene un radio. Este vaso sanguíneo tiene una longitud. Este vaso sanguíneo tiene un contenido. Ese contenido tiene una viscosidad B. Aparte de eso, ese vaso sanguíneo, el mismo vaso sanguíneo, tiene tiene una pared que tiene un diámetro. Porque será lo mismo darle una fuerza F a esto que la misma fuerza a este de acá. ¿Qué pasará? Será lo mismo darle esa fuerza F a eso que está ahí, pero con una pared así. A menor área, mayor presión. Profe, será lo mismo darle esa fuerza F a esto. O que se diverja así, o que tenga placas por acá. Va cambiando la cosa, ¿no? Eso estamos hablando de condiciones ideales. ¿Qué es la resistencia vascular periférica?
es la resistencia que ejercen los vasos sanguíneos dada una longitud, una distensibilidad, ¿ya? Una distensibilidad ¿de quién? De esos vasos sanguíneos. ¿Y de quién depende la distensibilidad de los vasos sanguíneos? De la capa de fibras musculares. Y esa capa de fibras musculares, ¿dónde va a ser mayor? ¿En las arterias o en las venas? En las arterias, porque acá hay un montón de fibras musculares. Entonces la resistencia vascular periférica ya no depende necesariamente del corazón, sino depende de quién? De las arterias. Profe, esto es una, pero en nuestro cuerpo hay miles de millones de vasos sanguíneos. Ya, tómalo todo eso como un todo. Entonces esta resistencia depende de qué? La sumatoria de resistencias en todo el cuerpo, tanto en venas como en arterias, como en capilares, todo eso, ¿no? Es una sumatoria. ¿Y eso es una fuerza a favor o en contra? Es en contra de la presión. ¿Por qué? Porque este le va a dar el motor y este le va a dar la resistencia. El freno. El freno. Entonces ya estamos integrando algunas cosas que tenemos que ver ahí. Profe, van a haber algunas situaciones en que este riñón, ¿qué va a hacer? Este riñón tiene un sistema de ¿qué? De excreción. Va a botar el agua, la orina. Y eso va, no solamente la orina, sino también, que es agua, sino también electrolitos, ¿no? Es decir, va a tener, ¿y a la cabeza quién está en electrolitos? Sodio. Una diuresis y una natriuresis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el volumen puede ser jalado solamente por agua, también el sodio puede arrastrar agua y eso genera otro tipo de... Entonces, profe, este de acá puede modificar ¿qué cosa? Puede modificar, mira, el diámetro de las arterias, en este caso serían, este es el lobillo, de las arterias preglomerulares. Este es el glomérulo, digamos. El diámetro de las arterias postglomerulares. ¿Qué más puede cambiar? Puede decir al pulmón, ayúdame a generar una enzima, que me va a generar otra enzima, que me va a ayudar a la retroalimentación. El corazón, ¿qué más puede generar? Péptido natriurético auricular, y eso me va a venir para acá, el riñón también. Entonces acá se va generando un eje renina, angiotensina, aldosterona, cisteína. ¿Ya? Entonces eso también va a ir variándome, sobre todo presiones y diámetros. Y si me altera las presiones y los diámetros, también me va a alterar ¿qué cosa? Los volúmenes y qué más, y las presiones obviamente, ¿no? Entonces eso va generando alteraciones. Miren, entonces voy a ver un término que es fuerza sobre área. ¿La fuerza de quién? La fuerza de la columna de agua, o de sangre en este caso, que va a ser ejercida ¿sobre quién? Sobre los vasos sanguíneos. Sobre longitud. ¿Y eso en quién está transmitida? Por la resistencia. ¿Y la fuerza quién la va a dar? El corazón. Entonces estoy viendo yo los conceptos dinámicos de un corazoncito que está trabajando sobre unos vasos sanguíneos. ¿Y quién va a regular estas cosas? El riñón. ¿Bien? Entonces yo necesito eso. ¿Para qué? ¿Para qué sirve toda esta vaina? Porque al final yo voy a tener que esa sangre tiene que llegar de una arteria de este grosor a un capilar de ese grosor. ¿Por qué? Porque el órgano se nutre de esta arteria. No. ¿Dónde está lo que se nutre? Acá está. Acá está el mismo riñón. Acá está el cerebro. Estoy dibujando cualquier cosa. Acá está el hígado. Por acá está el vaso. ¿Todos se nutren de estas arteriotas grandes? No. La perfusión. Lo que yo necesito saber es la perfusión. ¿Qué es perfusión? ¿Qué es perfusión? ¿Perfusión? Perfusión. A través de fusión. ¿Ya? Es decir, la entrega de los alimentos que pueden ser glucosa, puede ser ¿qué cosa? Agua, electrolitos. ¿A quién? A los tejidos. Entonces, profe, a mí lo que me interesa saber es cómo están las cosas acá, para saber cómo están las cosas acá. Entonces, si yo quiero saber realmente la presión de perfusión, no la voy a poder hacer. Tengo que hacer una estimación
de la presión de perfusión a través de ¿quién? De mi presión arterial media. La presión arterial media, todas estas son es para saber la presión arterial media. Porque si yo tengo una presión entre 120 y 80, eso me va a dar una presión arterial media de ¿cuánto? 60 aproximadamente. ¿Cómo saca la presión arterial media? Les dijo la fórmula. Entonces, esta presión arterial media es la presión de perfusión tisular, la presión a la cual los tejidos van a ser la presión a la cual este capilar tiene la suficiente presión, la suficiente fuerza para que el líquido que está acá dentro con los nutrientes pueda salir de allí y perfundir a través de las células. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber material disponible para que estas células tomen lo que está por acá en el intersticio, lleguen al intersticio y lo acumulen y lo lleguen para adentro. Eso es la perfusión, es la presión a través de la cual este capilar va a llegar a una fuerza con la suficiente presión, líquido con la suficiente presión para poder salir y equilibrar esas fuerzas acá en el otro lado. Profe, ¿de quién depende eso? Y hablamos de otra ley de presiones, que es hablar de las leyes de las presiones coloidosmóticas y las presiones hidrostáticas. Entonces eso tiene que estar en equilibrio, ley de presiones. Ya, entonces ¿qué significa eso? Que en un vaso sanguíneo como este, que es un capilar, tienen que estar en teoría en equilibrio unas presiones que están a favor y otras que están en... ¿Quiénes están a favor de que esto salga de aquí y se extravase? Las presiones hidrostática capilar. Profe, ¿qué es eso? Presión del agua ejercida sobre la pared, en este caso el endotelio y la pared del vaso sanguíneo, para que salga este líquido hacia el tejido. Profe, ¿quién más está a favor de que eso quede ahí? La presión coloidosmótica del tejido. Coloidosmótica, eso un cótica. Un cótica, ¿no? Mismo, ¿no? Un cótica, ya, un cótica. Profe, ¿eso qué va a hacer? Mira, acá hay proteínas que van a jalar el agua, y si jalan el agua, jalan también volumen y por lo tanto también presión. Entonces van a tratar de que todo se quede acá. ¿Quién más? ¿Quién va a estar en contra de que eso suceda? Eso es decir, va a decir, no, vente para acá. La presión coloidosmótica del plasma. Es decir, albúmina, por ejemplo. La albúmina va a hacer que tratar de atrapar líquido para que no se vaya de ahí. ¿Y quién más? La presión hidrostática del tejido, ¿no? El tejido no superficial, que va a hacer que también vaya en contra. Estas van a generar finalmente un gradiente, el cual va a hacer que este líquido circule hacia acá, hacia el tejido, y pueda perfundir esos líquidos y generar nutrición finalmente en el tejido. Profe, si esa presión arterial media, que es la fuerza que debe llegar acá, que es 60 milímetros de mercurio aproximadamente, es en realidad 40, ¿qué va a pasar con esta presión? No va a lograr una presión de perfusión, el líquido se va a quedar acá, no va a pasar. ¿Y qué va a pasar con el tejido? Va a entrar en sufrimiento, lo que nosotros llamamos isquemia. Profe, si es demasiado, si es 100, va a haber demasiada presión, se va a acumular el líquido, va a disminuir el volumen que va a haber en el capilar, va a decirle, oye corazón, no hay suficiente líquido, riñón, ayúdame a retener líquido, retiene el líquido, aumenta el volumen circulante efectivo falsamente, todo se queda en el intersticio, el corazón trabaja más, empieza a hipertrofiarse, empieza a trabajar más, aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona, sigue aumentando, la presión sigue aumentando, se sigue quedando afuera y aparece un estado de insuficiencia. Presiones, diámetros, calibres, volumen, corazón, riñón, vaso sanguíneo. Y se va concatenando. Entonces, profe, si este gradiente no está adecuado, la homeostasis se rompe. Toda la vaina que yo quiero saber para saber la presión de perfusión vía la presión arterial media, porque no puedo estimar cuánto es la presión de perfusión en el tejido. ¿Y de qué depende la presión de perfusión en el tejido? De las presiones
hidrostáticas y coloidosmóticas u oncóticas que hay a nivel capilar en el tejido. Estimaciones, mis estimados. No puedo saber lo real, veo el modo indirecto, lo estimo. ¿Y esto dónde va a suceder específicamente? ¿Quién lleva el 25% del gasto cardíaco? El cerebro. ¿Quién lleva el 20% del gasto cardíaco? El riñón. Profe, el cerebro no puede defenderse, el riñón sí. Pero el riñón tiene una capacidad después de la cual ya no va a poder hacer su trabajo. ¿Ya? Nos habían puesto arriba que el 15% llevaba el cerebro. No, el 25. No, pero acá tengo uno, no son el 25 al hígado también. El 25. 25 al hígado, 20 de riñón y cerebro 25 El también. gasto intestinal 25, ¿no dijeron? Sí, sí. Muy bien. Pero son el, estimaciones. el organismo trata de defender a los nobles, a los órganos nobles. ¿Quiénes son los órganos nobles? Los que tienen que estar siempre perfundidos y que jamás deben entrar en anaerobiosis. ¿Quiénes son? Cerebro. La cabeza, cerebro y después el ¿no? El hígado puede entrar en anaerobiosis, el intestino también, podemos disminuirlo. Y así más o menos se va haciendo. Una vez que